Buenos días, comunidad, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y hoy les voy a estar hablando de algunas de las plagas que tiene la rosa del desierto. Y la plaga que vamos a abordar hoy son las escamas en las plantas. Ahorita voy a irme más de cerca a la planta afectada para que ustedes vean exactamente cómo es esta plaga. Pero antes de irme con las plantitas, quiero agradecer a dos personas en especial que me apoyaron en la información para generar este video. El primero es el ingeniero agrónomo Hans Vega y el segundo es el señor Elías Motul, que tiene un grupo maravilloso que se llama Adenium Yucatán. Elías tiene un canal fabuloso también hablando de los Adenium obeso o rosas del desierto, y al final del video voy a dejar un enlace directo a su canal y en especial al video del ingeniero agrónomo Hans Vega, donde se va mucho más profundo a muchos insecticidas sistémicos y muchas herramientas que podemos tener a la mano para atacar de manera efectiva las plagas que afectan a nuestras plantas. Entonces, no digo más, vamos directo al acercamiento con la planta y al final dejaré el vínculo para que ustedes vean este video que les comento. Y vámonos. Aquí tenemos un ejemplar que tiene esta plaga, que son las pequeñas esporas. Si se fijan, es como un volcancito que en el centro tiene un huequito. Miren, aquí está otra, y toda esta área está sumamente afectada. Vamos a proceder a echarle el insecticida sistémico para que podamos sanar esta plantita. ¿Ven? Aquí está. En esos huequitos súper pequeñitos es donde se encuentra el animalito. Y muy bien, aquí estamos con otro ejemplar que incluso tiene varios botones de flores, y quiero que noten cómo esta plaga afecta incluso al buen desarrollo de las flores. Si se fijan, esta flor se desarrolla de una manera incompleta, no llega a abrir completamente y además está rota. Sus pétalos, si llegaran a abrir, están rajados, no tiene la terminación final de una flor. Entonces vamos a ver la plaga acá. Como les decía, se representa como unos circulitos de color amarillento y con un huequito en el centro donde podemos encontrar una espora muy pequeñita. ¿Y esto cómo lo vamos a quitar? Bueno, vamos a usar un insecticida sistémico. ¿Y por qué digo que es un insecticida sistémico y no de contacto? Bueno, porque si solamente le ponemos un insecticida de contacto que bañe la planta, no va a alcanzar a matar a este animalito que está por dentro, a este parásito. Y lo que buscamos es que el insecticida que vaya a la tierra para que la planta, a través de sus raíces, pueda absorber el insecticida y llevarlo a través de su flujo a que este animalito se alimente de él y de esta forma lo pueda matar. Entonces vamos a proceder al corte. Aquí está el insecticida sistémico que utilizaremos. De todas maneras, puedo escribir en los comentarios el nombre para quien tenga duda. Muy bien, y aquí vamos a proceder al corte. ¿Por qué tenemos que quitar toda la parte afectada? Porque si no la quitamos, lo que va a pasar es que no se va a recuperar. Estas bolitas ya no se quitan,
vemos estos volcancitos amarillentos no van a quitarse. Entonces lo más recomendable después de aplicar el insecticida sistémico es retirarle todas las ramas afectadas. Y bien, procedemos a desinfectar el instrumento y a realizarle la poda de todas las partes afectadas. Volteo para acá, a ver si se ve bien, y sí. Y quito esta otra rama. Muy bien. A estos cortes, que finalmente son heridas, le voy a aplicar canela para que cicatricen las heridas y sane pronto nuestra plantita con la ayuda de este insecticida que ya le eché. Entonces, así se nos va a quedar y seguramente sí se va a recuperar. Si se fijan en este macetero, tengo varias plantas y la única afectada fue esta de acá, pero no quiere decir que esta plaga esté también en nuestro sustrato y que pueda llegar a afectar a otras plantas. Por eso hemos puesto el insecticida acá. Si lo ven, es este verde que se echa según la medida que indica el envase, según el tamaño del macetero. Entonces, lo dice específicamente qué cantidad debemos echarle. Ahorita ya yo lo eché y lo que voy a echarle es agua, es hacer un riego para que este insecticida penetre en lo que es el sustrato. Y así ya debe de quedar libre de plagas nuestra plantita. Y continuamos. Bueno, y aquí estamos con un ejemplar súper de cerca y súper definido. Estas pequeñas bolitas que son como volcancitos así amarillentos, y le hago toda la descripción para que usted aprenda a identificarla en sus plantitas. Y si se fijan, este volcancito tiene un hoyito por el cual tiene unas pequeñas escamitas. No sé si alcanza a ver el hoyito, que adentro presenta una escama. Bueno, esto solo se elimina poniéndole en el sustrato el insecticida sistémico, porque lo que logra es entrar a través del fluido de la planta y matar a este animalito desde dentro. Estas afectaciones no se van a quitar por sí misma aunque le apliquemos el insecticida sistémico. Por eso lo que va a proceder es que cortemos la rama afectada, pero que se entienda bien, se corta una vez que se ha aplicado el insecticida y nos hemos garantizado que el animalito está muerto, que la escama está muerta. Quitamos la rama porque finalmente esto no se va a quitar, estas bolitas, estos hoyitos no se va a quitar. Entonces, para que estéticamente nuestra planta le salgan ramas sanas y sin esta afectación, pues debemos eliminar las anteriores para que nazcan nuevas. Si se fijan, esta está afectada hasta acá abajo, así que el corte va a venir acá. Y como siempre les digo, después del corte aplicamos canela para que esta cicatriz sane. Entonces, por acá estoy viendo otro hoyito, pero si se fijan, es el único que tiene esta rama. Entonces esta rama no la voy a quitar porque no me afecta tanto estéticamente que tenga pues esta marquita, como quien dice, heridas de guerra, de haber sobrevivido a esta plaga bastante complicada de quitar si no sabe uno, pero ya una vez que sabe qué es lo que le va a aplicar es bien fácil, bien sencillo. Y aquí estamos de vuelta, amigos. Como les había prometido, dejo link acá
al video que les comento y espero que lo vean, que les guste. Si de la explicación algo no se entendió, por favor déjenme en sus comentarios cualquier duda que tengan. La verdad, yo con mucho gusto les contesto, y para que podamos ir aclarando juntos y aprendiendo pues de las experiencias de los demás, y que no permitamos que nuestras plantitas se mueran o queden afectadas o se vayan disminuyendo por falta de atención o de supervisión. Entonces, les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a ver otros videos recomendados. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy.